rindiendo. Si saca más 4, más de 4 en el segundo parcial, tiene la posibilidad de recuperar el primer parcial, ¿sí? Si es 4 o 5 que sacó en el segundo parcial, recupera el primer parcial para regularizar. ¿Qué diferencia hay entre un examen regular y un examen libre? El alumno que rinde el examen libre rinde la práctica primero, en un examen escrito. Aprueba la práctica y ese mismo día, esa misma mañana, se le toma el examen oral. ¿Está? Por supuesto que la mejor forma de aprobar la asignatura es sacarse 6 o más de 6 en cada uno de los parciales. ¿Está? Bueno. Voy a ocultar, a ver si por ahí hay un mensaje que yo puedo ocultar y otro mensaje que no. Esto está, ya figura en el aula virtual. Si ustedes no lo pueden ver es porque está oculto a los alumnos. ¿Qué significa? Que está el ojito cerrado. Así que si está oculto a los alumnos, ahora le pedimos a Eliana que nos habilite. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver funciones, ¿sí? Necesito antes de funciones hacer toda una introducción. Ustedes van a ver que ahora en el pizarrón voy a hacer producto cartesiano entre dos conjuntos. Voy a definir el producto cartesiano, voy a hablar de par ordenado. Todo eso se necesita para trabajar con funciones. Nosotros no vamos a trabajar con relaciones. Antes, sí, en la cátedra no se llamaba álgebra, se llamaba introducción a la matemática, sí hablábamos de relaciones, hablábamos de diagrama de Hasse, todo cuestiones que ahora no se abordan en álgebra, pero las funciones sí. ¿Qué pasa con las funciones? Las funciones en los parciales van a aparecer o con cuestiones de si algo es una función o no, o directamente analizar una función. Y ustedes se dieron cuenta que nosotros hacemos gráficas. ¿Qué significa? Que es muy probable que en el examen le aparezca una gráfica y se le pida. Si es una función, tiene dominio, tiene codominio, tiene conjunto imagen, y se les pida decir si la función que está representada gráficamente es continua o no, justificar en cada caso su respuesta, caracterizarla. ¿Qué significa caracterizar? Decir si es par, si es impar, si es creciente o decreciente, o en intervalos es creciente y en intervalos es decreciente, ¿sí? Toda esa caracterización le vamos a pedir en el parcial. Este material, si no está disponible, si el ojito no está abierto todavía, en el transcurso de la mañana lo vamos a abrir. De las
funciones, nosotros por ser álgebra, trabajamos con las funciones más básicas, ¿sí? Por eso hay un capítulo de un libro que se seleccionó porque ahí está mejor el tema de la recta. En realidad la recta es la gráfica que le corresponde a una función polinómica de grado 1. Si yo tengo una función polinómica de grado 1, la gráfica correspondiente es una recta. Nosotros trabajamos con dos temas referidos a funciones polinómicas de primer grado. Uno es el de oferta-demanda, que es un tema económico, y el otro también que es costos-ingresos. ¿Por qué? Porque después los retomamos a estos temas en una unidad de sistemas de ecuaciones, y ahí hablamos del punto de equilibrio. Tanto el punto de equilibrio para la oferta como para, o sea, entre la oferta y la demanda, o el punto de equilibrio entre el ingreso y el costo. ¿Está? Bueno. Y el último es de funciones en general y cómo se aplican en el marketing. ¿Por qué? Porque aparecen funciones exponenciales que ustedes van a tener que saber, la forma que tiene, y hay algunos ejemplos en este libro. ¿Está? Bueno. Eso ustedes van a ver en el transcurso de las clases. Vamos al pizarrón ahora. De lo primero que voy a hablar es de par ordenado en realidad. De par ordenado y de producto cartesiano. Cuando yo hablo de par ordenado, lo que estoy diciendo es que voy a escribir un par donde la primera componente va a ser un número y la segunda componente va a ser otro número. ¿Sí? Podría poner letras, pero si coloco letras ya no voy a poder graficar como nosotros vamos a graficar en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, -2, 3 es un par ordenado. Por eso reservamos los paréntesis para el par ordenado. Nosotros no, o sea, si ustedes simbolizan intervalos abiertos con paréntesis, nosotros entendemos lo que están diciendo. Pero en la cátedra reservamos los paréntesis para los puntos, o sea, los pares ordenados. El primer elemento, que es -2, es la abscisa. Y el segundo elemento es la ordenada. ¿Por qué es importante el orden? Es importante el orden porque representan, si yo cambio el orden de los elementos, voy a representar otro punto en un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primer concepto. El primer concepto es el de par ordenado. Entonces yo tengo dos conjuntos, A y B.
A diferente de vacío, B diferente de vacío, A por B está formado por todos los pares ordenados AB que verifican con la condición que estoy poniendo AB y estoy poniendo XY, es indistinto. Vamos a ponerle XY entonces. Así ya vamos usando la nomenclatura que empleamos nosotros. XY, X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Si tienen de otra manera el par ordenado y hablan de AB, lo único que le está diciendo es que a los elementos del conjunto A se llama A, o al elemento, y al elemento del conjunto B le llama B minúscula, ¿sí? Elemento es minúscula, conjunto es mayúscula. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Siempre le ponemos algún número negativo para que sepan cómo trabajar nomás. -2, 3. B tiene como elementos -1, 0, 1. Entonces, quiero hacer el producto cartesiano A por B. Yo puedo hacer un dibujo de guía. ¿Por qué puedo hacer un diagrama de Venn? En este caso puedo hacer un diagrama de Venn porque los conjuntos son finitos, o sea, tienen poquitos elementos. Cuando trabajemos con funciones en el plano, vamos a hacer gráficas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con infinitos pares ordenados. Entonces, la definición de par ordenado de producto cartesiano dice que está formado por todos los pares ordenados donde la primera componente pertenece a A y la segunda a B. Entonces, sé que este par es uno, este es otro y este es otro. ¿Sí? Y tengo que ir detallando dentro del producto cartesiano. O sea, lo único que estoy haciendo es generar un orden. Sé, buen día, ¿qué tal? Que la primera componente del par es -2, segunda componente del par -1, primera componente del par -2, segunda componente del par 0, primera componente del par -2, segunda componente del par 1. ¿Se entendió hasta ahí? La condición para escribir los pares ordenados del producto cartesiano es que la primera componente del par sea un elemento de A del primer conjunto. O sea, te explico algo que después vamos a ver. El producto cartesiano no es conmutativo, porque el par tiene que ser ordenado. ¿Qué significa? Que si estoy tomando como elemento del producto cartesiano -2 menos 1, no es lo mismo que -1, 2.
¿Se entiende? Por eso es importante el orden. Yo tengo un producto cartesiano donde es importante cuál es el primer conjunto y cuál es el segundo. Puedo hacer diagramas de Venn. Este gráfico se llama diagrama de Venn. Y Venn con B corta. ¿Por qué puedo hacer el diagrama de Venn? Puedo hacer el diagrama de Venn porque los elementos del conjunto A son solo 2 y los elementos del conjunto B son 3. ¿Sí? Si los elementos fuesen infinitos, tendría que hacer una gráfica en el plano, que esos son los que les vamos a tomar en el parcial. Pero tenemos que empezar sí o sí por este tema, no hay otra. Bueno, esos son los tres primeros pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano. Los otros tres son los que tienen como primera componente el número 3. 3 con menos 1, 3 con 0, 3 con 1. Entonces, 3 con menos 1, 3 con 0, 3 con 1. Hicimos un diagrama de Venn para identificar los pares ordenados y ahora también podemos hacer un gráfico cartesiano, ¿sí? En el gráfico cartesiano se va a ver la ubicación en el plano de estos puntos. Elementos de A, por supuesto que se representan en el eje horizontal. Los elementos de B en el eje vertical. Uy, me agarró un viento al eje vertical. No lindo, pero bueno. Acá van los de A, en el eje vertical van los de B. A 0. Buenas, hola, ¿qué tal, Eliana? ¿Todo bien? Entonces, tengo que ubicar los puntos. La primera coordenada es menos 2. Menos 2, menos 1. X vale menos 2, Y vale menos 1. Cuando llegué hasta el bufete estaba cerrado. Todo oscuro. Menos 2, 0. ¿Dónde está el punto menos 2, 0? Por eso me quedé un ratito de poder porque te habían subido todos, ¿viste? Hasta que te llegan a mediodía estuve morir de llorar. ¿Dónde está el punto? Este punto tiene coordenadas menos 2, menos 1. Perfecto. Sobre el eje horizontal X está el punto de coordenadas menos 2, 0. Ahora menos 2, 1. Menos 2, 1. Representé los tres primeros puntos. Ahora la componente, la primera componente, yo les dije,
La primera componente es la abscisa, la segunda componente es la ordenada. Vamos a poner X1 y 1. Este va a ser X2, X3, X4 y 4. Primera componente 3, segunda componente menos 1. 3, 1. 3, 0. Sin dudar está sobre el eje X. Y 3, 1. Acá no está muy feliz mi dibujo, pero ustedes tienen que saber que las distancias tienen que ser las mismas. ¿Qué significa? Que si yo elijo una distancia para hablar de la distancia entre 0 y 1, hasta 1 positivo, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia, ¿sí? Y mi menos 1 tendría que estar un poquito más abajo. A cambiarle para que esté más lindo. ¿Qué elementos tiene este producto cartesiano? Tiene estos 3 elementos y tiene estos 3 elementos. Entonces, A por B. Feíto, pero es así. ¿Sí? En teoría no tendría que pasar por ningún otro punto. Acá yo le estoy haciendo pasar en teoría por algún número entre 1 y 2. Eso no tendría que pasar. ¿Sí? ¿Cómo? Hacen una gráfica que englobe o que contemple los puntos que dibujaron y que no pase por otro entero, por decir de alguna manera. ¿Por qué no hice pasar por este punto? Porque el punto de coordenada 0, 1 no es un elemento del producto cartesiano. ¿Por qué no dibujé así? Porque contemplaba varios puntos que no son del producto cartesiano. Traté de hacer una gráfica que englobe lo mejor posible a los 6 puntos que sí pertenecen al producto cartesiano. ¿Cómo se dan cuenta que el producto cartesiano no es conmutativo? Si en lugar de ser A por B, hiciese B por A, ¿qué va a pasar? ¿Qué pares va a tener este producto cartesiano B por A? Menos 1, menos 2, menos 1, 3. ¿Quién más? 0 menos 2, sí. 0, 3. 1 menos 2. 1, 3. Es evidente que el producto cartesiano no es conmutativo, o sea que A por B es diferente de B por A. Acá vamos a poner el producto cartesiano no es conmutativo. ¿Se vio todo? Sí, llegamos justo. Un poquito más a la izquierda tiene que estar.
Esto que estoy haciendo de borrar con la mano, eso no tienen que hacer. Bueno, ¿por qué hicimos todo esto? Porque una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano. ¿Cómo se simbolizan las relaciones? Con una R dibujadita. Ah, bueno. ¿Mm? Ah, sí. ¿Estamos hasta ahí? El producto cartesiano no es conmutativo, ¿sí? Bueno, yo digo que quiero esto, voy a borrarlo porque no lo necesito. Era para que ustedes sepan que no da lo mismo A por B que B por A. Me dicen que una relación es un subconjunto del producto cartesiano, entonces yo puedo tomar como relación 1 y elijo menos 2, 0, 3 menos 1. 3, 1. Entonces, en ese caso, tengo A, tengo B. A tiene como elementos el menos 2 y el 3. B tiene como elementos el menos 1, el 0 y el 1. La relación dice menos 2, lo relaciono con 0. A menos 3 lo relaciono con menos 1 y con 1. Esa es una relación. ¿Por qué no es una función? La función es un caso particular de relaciones en las que se verifican dos postulados. Postulado de existencia y el postulado de unicidad. El de existencia me dice que todos los elementos de A tienen que estar relacionados, lindo eco, con un elemento de B.
Ese es el postulado de existencia. Y el de unicidad dice que tiene que estar relacionado con un único elemento de B. ¿Cómo? Porque yo estoy estableciendo una relación. Acá te escribo. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Qué significa? Esta relación 1 tiene como elementos este par ordenado menos 2, 0, el par 3 menos 1 y el par 3, 1. Solo esos tres elementos. ¿Sí? Un subconjunto significa que puede coincidir con el producto cartesiano, pero generalmente una relación tiene menos elementos que el producto cartesiano. Entonces, ahora voy a abrir una llave, voy a escribir menos 2 menos 1 y voy a escribir 3 ceros. Tengo A, tengo B, menos 2, 3, menos 1, 0, 1. A menos 2 le corresponde menos 1, a 3 le corresponde 0. Lo que escribí ahora es una relación que tiene solo dos pares ordenados. ¿Cumple el postulado o la relación? Sí. ¿Cumple el postulado de existencia? Sí. ¿Por qué? Porque A tiene solo dos elementos, el menos 2 y el 3, y el menos 2 tiene correspondiente y el 3 también tiene correspondiente. Y de unicidad también. ¿Por qué? Porque a menos 2 le corresponde solo menos 1 y a 3 le corresponde solo 0. Esas relaciones en particular se llaman funciones. Y ahí vamos a usar la letra F, G, H, ¿sí? ¿Qué tienen que saber? Tienen que saber que si tomo un conjunto cualquiera de pares ordenados, subconjunto del producto cartesiano, eso seguro es una relación. Lo que no tengo seguridad es de que sea una función, porque para que sea una función tiene que cumplir con más requisitos. Además de que todos los elementos de A, en este caso son 2. Si yo pusiera un solo elemento, no cumple postulado de existencia, un solo punto, un solo par. Como tengo 2, bueno, lo que hice de que dejase de cumplir esta relación, el postulado de unicidad, porque yo estoy diciendo a 3 le corresponde menos 1, pero a 3 también le corresponde 1. Y eso no puede ocurrir cuando trabajo con una función. En síntesis,
Una función siempre es una relación, pero una relación no siempre es una función. Para ser una función tiene que cumplir con dos postulados. El postulado de existencia y el postulado de unicidad. Lo tenemos escrito matemáticamente. ¿Qué? ¿No? ¿Estás seguro en la unidad 2? ¿No está? La teoría, esta es la teoría. Ujú. Después, Conjunto, segunda componente del segundo conjunto. Por eso A por B te da una gráfica y B por A te da otra gráfica. y esto también siempre se realiza. Sí, yo lo que le estoy mostrando es que hay subconjunto del producto cartesiano que son funciones y subconjunto del producto cartesiano que solo son relaciones, que no llegan a ser funciones. Listo. La actividad 4, lugar de visualización.
actividad que vamos para. Yo le abrí, creería, o no. Está en la carpetita. No le visualizo acá. Esta es de la clase pasada. Esta debería ser de funciones. O esta de funciones. Tiene que ser la unidad 2. Sí, esta entonces. Bueno, Le visualizo, ¿verdad? bueno. Sí, si querés nomás. Sí, sí. Ahí te le visualicé los pagos. Y sí, y poneme la presentación de relaciones y funciones. Tiene que quedar bien clarito que cualquier subconjunto del producto cartesiano es una relación, ¿sí? Ahora, para que sea una función tiene más requisitos. Por eso, no toda relación es una función. Ahora sí, toda función es una relación que cumple con dos postulados. Acá tengo en la presentación que le pusimos ya visible los postulados. Uno de ellos es el postulado de existencia y el otro es el postulado de unicidad. Esta simbología la sacamos del material de la profesora Sarasola, por eso está fuente, material de álgebra, profesora Marta Sarasola. Es un libro que tiene las 8 unidades que antes correspondían a álgebra. Los licenciados en administración de empresa y los licenciados en economía todavía están trabajando con este material porque su programa, ellos tienen 8 unidades con todos los temas que se abordaron en esa asignatura álgebra. Están entonces las condiciones postulado de existencia. Les muestro así al lado para que se vea. Son muchas cosas que son importantes. Si yo tuviese esta gráfica ¿qué ustedes pueden decir? ¿Satisface el postulado de existencia? No. ¿Por qué no satisface el postulado de existencia? Porque -2 no tiene ningún correspondiente, ¿sí? Entonces teníamos R1, R2, es una relación nomás. Está formada por el par 3 menos 1. ¿Por qué el par 3 menos 1? Porque se me ocurrió ese. Y por el 3, 0. ¿Cumple con el postulado de unicidad? Tampoco. ¿Por qué? Porque al que le corresponde 2 elementos es a 3. A 3 le corresponde menos 1 y a 3 le corresponde 0. Entonces no satisface el postulado de unicidad. Esta sí es una función y cuando trabajo con una función, yo hablo de A en B. ¿Sí? Función de A en B. A no es cualquier conjunto, ahora se llama dominio de la función. B no es cualquier conjunto, se llama codominio.
Si yo hablo de una relación, el primer conjunto se llama conjunto de partida. Y el segundo conjunto se llama conjunto de llegada. Estoy tratando de hacerlo más simple. Una relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano. Ahora, para que sea función, tienen que verificarse dos postulados. El primero de ellos dice, yo estoy hablando ya de una función, por lo tanto, A ya es el dominio. Entonces, todos los elementos del dominio tienen que tener un correspondiente en el codominio. En este caso, menos 2 tiene como correspondiente a menos 1 y 3 tiene como correspondiente a 0. Y la otra condición que es la de unicidad. Si yo digo que este elemento, por decir algo, si digo que menos 2 tiene como correspondiente a menos 1, tiene que tenerlo como único correspondiente. No puede ocurrir como en este caso que un mismo elemento tenga dos correspondientes. Lo que quiero aprovechar ahora es para indicar que hay dos elementos dentro del conjunto B que son los correspondientes de los elementos de A, que forman el conjunto imagen. Tiene como elementos, o sea, ¿qué es el conjunto imagen? Vamos a ponerle conjunto. ¿Qué es el conjunto imagen? El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto B. Si todos los elementos de B son imagen de algún elemento de A, coinciden. En este caso no coinciden y me gusta la idea. Por eso, el conjunto imagen en este caso está formado solo por el menos 1 y el 0. ¿Escuché algo? ¿Sí? Eso. Un subconjunto del conjunto B, del codominio. ¿Sí? En algunos casos, si yo tuviese más elementos en A, podría tener otro elemento de A al que le correspondiese 1. En ese caso, en la función, el conjunto imagen y el codominio coincidirían. Pero en este caso no pasa eso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Este dibujito es una función? ¿Sí o no? Condición de existencia. De menos 2 tiene que salir una flecha, de 0 tiene que salir una flecha y de 1 tiene que salir una flecha. ¿Salen flechas de esos elementos? Una sola flecha, dice la unicidad. ¿Sale una sola flecha? Sí, a menos 2 le corresponde menos 1, a 0 le corresponde menos 1 y no hay ningún problema. Es más, a la función constante, a todos los elementos del dominio le corresponde la misma imagen. ¿Ah? Es un caso particular de funciones. No hay problema en que a distintos elementos del dominio le corresponda el mismo elemento del codominio. O sea, no contradice la definición de función. Bueno,
¿Podría dar un ejemplo cuando se cumple todo esto de las condiciones? Unicidad o existencia. En este se cumple existencia y no se está cumpliendo unicidad. ¿Por qué no se cumple la unicidad? Les pregunto. ¿Por qué se cumple la existencia? Empecemos. Porque los elementos de A son solo dos, el -2 y el 3. ¿Sí? De cada uno de ellos sale flechas, entonces se está cumpliendo la existencia. Tienen correspondientes. ¿Sí? O sea, hay pares que tienen como primera componente los elementos del conjunto A. ¿Por qué no está cumpliendo la unicidad? Porque a este 3 le corresponde -1 y también le corresponde 1. Entonces no podemos decir cuál es la imagen de ese elemento. Y en este, relación 2, ¿qué pasa? Que no se cumple. Ninguno de los dos, o sea, no se cumple la condición de existencia ni la de unicidad. ¿Por qué no se cumple la existencia? Porque de -2 no sale ninguna flecha. ¿Por qué no se cumple la unicidad? Porque de 3 siguen saliendo 2 correspondientes. En una función yo no tengo que elegir cuál es la imagen. Cada elemento del dominio tiene una única imagen. Hay una profesora que dice que es la máquina perfecta. Le coloco un valor de X y me da automáticamente el valor de Y de la imagen de X. ¿Mm? ¿No? ¿Todavía? Bueno. Bueno. Veamos la siguiente. A ver si aclaramos las cosas. ¿Aclaramos algo? A esto iba yo. Que cuando yo trabajo con una cantidad no solo finita, sino que extremadamente finita con 1 o 2 elementos, yo tengo derecho a hacer un diagrama de Venn. Cuando yo trabajo con conjuntos infinitos como los reales negativos con el 0, este es el dominio de esa función. Reales negativos con el 0. ¿Qué significa? Que X puede tomar cualquier valor negativo ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde toma los valores X? Cuidado con eso. X toma todos los valores negativos hasta el 0, porque acá dice 0. Si acá no dijese 0, acá ¿qué tendría que haber? Una burbuja, porque tendría que estar excluido este valor. ¿Se entendió por qué hago diagramas de Venn primero? Porque con diagramas de Venn se ve las cuestiones, ¿sí? Ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa con los reales positivos? No me interesa.
¿Por qué? Porque mis dominios son los reales negativos con el 0. Voy a escribir acá. Así aparece en el parcial. Esto es dibujito del parcial. O sea, yo aproveché el material que tenía del parcial para trabajar en una diapositiva. Sí, seguro. Deben ir. Riquísimo el mate, me hacía falta. Les digo que yo lo que hago cuando elaboro los parciales no es sentarme a pensar cómo hacerles pensar a ustedes. Yo les doy clase. ¿Qué significa? Que ustedes tienen las herramientas, tienen en el material completo en el aula virtual. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy explicando para que se entienda a lo que ustedes se van a enfrentar ese día. A mí no me gusta sorprenderlos el día del parcial. A mí me gusta sorprenderlos antes del parcial para que sepan qué se toma en el parcial. Fíjense, yo puse G de reales negativos con el 0. G de reales negativos con el 0 en ¿quién? ¿Reales? Sí, reales. G de X es ¿quién? Me gusta escribir 1,5. 1,5 es 3 medios, o sea, trabajar con un decimal. 1,5 por X menos 2. ¿Qué dijimos del conjunto de partida? Cuando tengo una función, yo no le voy a hacer trabajar con relaciones en el parcial. Yo voy a trabajar con funciones. Entonces, este conjunto de reales negativos con el 0, ¿qué es? Uy, que estamos complicados. Es el dominio. Entonces, el dominio son los reales negativos con el 0. ¿Y R? Este conjunto de reales, codominio. Codominio real. Codominio. No, no es condominio, es codominio. Si vamos a los bienes raíces, vamos a hablar del condominio. Acá es un codominio, ¿no? ¿Qué valor le quieren dar a X? Estos dibujos yo les doy. Yo no les voy a pedir que ustedes hagan los dibujos, salvo que les dé un problema y le pregunte qué gráfica tendrá asociada. Y ahí puede ser una recta o
una parábola dependiendo de la regla de asignación, ¿sí? Si es un polinomio como en este caso de grado 1, ¿qué gráfica tiene? Una recta, en realidad parte de una recta porque es una semirrecta. Viene desde menos infinito, acá se cortó porque no puedo por las limitaciones del papel. Viene desde menos infinito hasta el valor 0. El último valor que le puedo dar es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué valor numérico le puedo dar? Bueno, cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? ¿Cómo encuentran eso? G de menos 2 es 1,5 por menos 2, menos 2. G de menos 2 es, escucho, acá yo miro y puedo saber, a menos 2 le corresponde como imagen menos 5. ¿Les da el cálculo menos 5? Entonces está bien. Sí. ¿Le puedo dar el valor menos 3? ¿Sí o no? Menos 3 es un número real negativo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto me da la imagen? Bueno, a menos 3 le corresponde un número que está en la mitad entre menos 6 y menos 7. Menos 6,5. Bueno, yo les creo. Si no les creo, vamos a estar complicados. Sí. Porque tenía que elegir un número negativo y se me ocurrió cualquiera. ¿También? O sea, mi dominio son los reales negativos con el 0, ¿sí? Menos 15 no voy a elegir. ¿Por qué no voy a elegir menos 15? Porque estoy representando en un gráfico cartesiano y a mí me conviene tomar valores menos 3, menos 2, menos 1 cercanos al 0. Ahora tengo que saber hasta dónde llega la gráfica, hasta dónde llega. Hasta 0, entonces 0 le tengo que dar de valor a x. Cuando x vale 0, ¿qué pasa? Este término se hace 0 y me queda menos 2. Por eso, acá fíjense, ya les escribí, mi conjunto imagen. ¿Quiénes forman mi conjunto imagen? Los valores de y, los valores de la ordenada, que son imagen de algún valor de x. Mi gráfica viene ¿desde dónde? Desde menos infinito, ¿y dónde termina? Entonces mi conjunto imagen, escrito por supuesto en notación de intervalo, desde menos infinito hasta menos 2. Menos 2 es imagen de alguien. ¿Sí o no? Sí. Por eso tiene que ser cerrado. ¿Hasta ahí está? Bueno. Esta función es continua. ¿Por qué es continua? Nosotros no podemos usar la definición de límite
porque todavía no vemos análisis matemático. Eliana está en análisis matemático. Ustedes aprueban álgebra y pasan a la otra matemática que es análisis matemático. Y ahí sí van a hablar de los límites. Nosotros no podemos todavía hablar de límites. Entonces, ¿por qué es continua esta función? Y digo, es continua porque la puedo recorrer sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué hora es? No, voy a trabajar ahora en el pizarrón con la función signo, para que vean una función discontinua. Las especiales le podés habilitar en el aula virtual. Eliana le va a habilitar las funciones especiales para que ustedes vean esta función con la que voy a trabajar ahora. Se llama función signo. Si querés mostrarle la función signo, total, vamos a llegar a eso. Bueno, tengo que hacer la gráfica de la función signo. La función signo me dice que si x es igual a 0, o sea, si que x toma el valor 0, la imagen es 0. Significa que pasa por este puntito. ¿Qué me está diciendo también? Que si x es un número positivo, esto es el dominio, esto es el codominio. ¿Qué significa que el dominio sean los reales? Que yo puedo tomar cualquier valor real. Entonces, en cualquier valor real, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ese número sea positivo, puede ser que sea 0, puede ocurrir que sea negativo. Es la tricotomía. O tengo un número positivo, o tengo el 0, o tengo un número negativo. ¿Qué pasa con los números positivos? ¿Qué le corresponde a través de la función signo? ¿Qué número le corresponde como imagen? No. Si x es mayor que 0 es un número positivo, ¿cuánto le corresponde? ¿Le corresponde? 1, dice acá. Entonces vengo, 1. ¿Por qué no empecé en este lugar? Y dejo ahí para hacer algo que ustedes ya saben. Tengo que hacer una burbuja. ¿Por qué? Porque para que sea una función, no puede ser que cuando x vale 0, la imagen sea 0 y sea 1. Ahí no está cumpliendo la unicidad. ¿Sí? Y cuando los números son negativos,
¿qué le va a pasar? ¿Qué imagen tiene? Menos 1. Y acá de nuevo tengo que hacer la burbuja. ¿Es una función? Sí, es una función. ¿Cumple con las condiciones de existencia y unicidad? Sí. Todos los números reales tienen imagen. Al 0 está bien clarito que le corresponde 0. Si el número es positivo, le corresponde como imagen el 1, y si el número es negativo, le corresponde como imagen el -1. ¿Por qué les muestro esta función? ¿Qué clase de función es esta? Es signo y es discontinua. Discontinua con un salto finito. Yo vengo recorriendo y me acerco a 0. Cuando toma el valor 0, hago un salto de 1 unidad. Me sigo desplazando y hago otro salto de 1 unidad. Entonces, esta función es discontinua con un salto finito. ¿Cuál es el conjunto imagen de la función signo? Escucho. Necesito intervalos para indicar el conjunto imagen. Quiero escuchar un no rotundo. ¿Por qué? ¿Qué imágenes tiene esta función? ¿Qué valores de y son imagen de algún valor de x? El 1, el -1 y el 0. Perfecto. Ah, ya está en el pizarrón. No vale. Bueno, como yo estoy nombrando elementos, el orden puede ser cualquiera. Yo puedo decir 0, -1, 1. Entonces, una función puede ser continua o puede ser discontinua. ¿Cómo distingo una función continua de una discontinua? En la continua yo la recorro por completo apoyando el lápiz sobre el papel. En la discontinua yo necesito levantar el lápiz del papel para seguir recorriéndola. ¿Se entiende eso? Yo vengo recorriendo esta función. Puede ser allá o acá, que es lo mismo. Recorro esta función. Estoy llegando cerca de 0. Cuando llego a 0, pego un salto de 1 unidad. Quiero recorrer los positivos, pego otro salto de 1 unidad. El gráfico está más lindo en la presentación. Una función especial le puede tocar en el parcial, ya sea de escribir sobre la función especial o reconocer características, ¿sí? Si yo les pongo el conjunto imagen, voy a poner acá para que se note, o sea, decir si es verdadero o falso. Si la afirmación, vamos a escribir bien, verdadera o falsa. Y le pongo el conjunto imagen de la función signo es ¿qué van a decir? Es cierto que todos los números entre -1 y 1, inclusive el 1 y el -1,
¿Son imagen de algún elemento del dominio? No, solo el -1, solo el 1 y solo el 0. Hay 3 elementos que son imágenes. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto que escribí? Tiene infinitos elementos. Tiene el -1 y todos los números reales hasta el 1, inclusive el 1. Por eso esta afirmación es falsa. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿No? Estamos complicados. No. ¿Por qué estamos complicados? Le digo yo. O sea, yo les digo, estamos complicados, pero en realidad estamos complicados. Créanme, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene 3 elementos. 3 números reales o 3 números enteros. Este intervalo, ¿cuántos elementos tiene? Estamos mal. Tiene infinitos. Acuérdense que yo establezco los extremos del intervalo y pinto todo. Puedo ponerlo vertical al... A ver. Sí. Sí. Y eso es lo que me preocupa. Que estén seguros. O sea, yo no estoy preocupada porque no estén seguros. Yo estoy preocupada porque están seguros y de lo que están seguros no es cierto. Si de lo que ustedes estaban seguros eso es cierto, estamos todos de acuerdo. Esto de borrar con el dedo el pizarrón, no lo hagan. Esta es una función, ¿sí? Está dada gráficamente. No escribí nada. Escribí solo lo que necesito. Esa sí es una función que tiene como conjunto imagen desde -1, le faltó el menos, hasta 1. ¿Por qué? Porque este valor, el 0, este valor, todos son imágenes de la función. Esta sí es una función, la imagen de H, vamos a llamarle, sí es el intervalo cerrado -1, 1. ¿Se nota la diferencia? Tiene que ser una gráfica continua que tome todos los valores entre el -1 y 1 para que el conjunto imagen de la función, vamos a escribirle acá, función H, ¿se entendió la diferencia? Es grande la diferencia. ¿Por qué? Porque un conjunto, el conjunto imagen de la función signo tiene solo 3 elementos. El 0, el -1 y el 1. En cambio, el conjunto imagen que yo les escribí, que es el intervalo cerrado, -1, 1, tiene infinitos elementos. Nunca un conjunto que tiene 3 elementos puede ser igual a uno que tiene infinitos. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno. ¿Qué hora es? 9 menos 3 minutos. Bueno. Vamos a seguir con la función anterior, con la función G. No borro. Esto, las funciones especiales están en una presentación que ustedes van a tener disponible. ¿Sí? De que tengan disponible a que la usen es otra cosa. Yo espero que lo que ustedes tengan disponible lo usen. Bueno, hoy aprendieron que un conjunto que tiene 3 elementos. ¿Ahora sí? Bueno. Esa. Sí. Porque yo voy a trabajar con las imágenes. Bueno. Para analizar el crecimiento tengo que utilizar la definición. Como ya tengo imágenes en mi tablita, voy a aprovechar. Crecimiento o decrecimiento. ¿Cómo analizo el crecimiento? Tomo un número cualquiera, puede ser X, puede ser X1, menor que X2. Entonces, si la función es creciente, si f es creciente, pongo f porque es el nombre que le damos en general a las funciones. Si la función es creciente, la imagen de X1 va a ser menor que la imagen de X2. ¿Sí? Acá vamos a poner esta F1. Acá vamos a poner F2 es decreciente. Si X1 menor que X2, entonces la imagen de X1 es mayor que la imagen de X2. X1 y X2 no necesariamente son raíces. Eso quiero que quede bien claro. X1 y X2 son dos elementos del dominio. Entonces, como yo tengo elementos acá, yo puedo decir menos 3 es menor que menos 2. ¿Se cumple eso? ¿Sí o no? Bueno, la función se llama G. G de menos 3 voy a comparar con G de menos 2. G de menos 3 es menos 6,5 y G de menos 2 es menos 5. ¿Quién es mayor? Entonces, G es una función, ¿cómo? Creciente.
y se nota. Cuando una función tiene, ya le vamos a llamar a esto con su nombre, cuando una función tiene pendiente positiva, es una función creciente. Sí. Porque le copié la imagen. La imagen de -3. La imagen de -3 es -6,5. Aproveché mi tablita. Y la imagen de -2 es -5. Y después comparé cuando sabía qué relación hay entre los elementos, que -6 es menor que -5, pude decir que la función era creciente. Les conté porque después vamos a ver a esta función como m por x más b. Esta m que vale 1,5 es la pendiente. Cuando la pendiente es positiva, la función es creciente. Ahora sí la otra filmina. ¿Qué pasa con esta función? ¿Es continua? Sí, yo la empecé a recorrer desde el principio hasta que terminó. ¿Qué otra cosa puedo ver? Que es decreciente, la puedo ver en su regla de asignación. ¿Y qué otra cosa puedo ver? Nada más. ¿Qué pasa con esto? Esta función, ¿qué nombre le puse? F. Esta función f tiene el dominio acotado. ¿Qué significa? Que solo es válida entre -3 y 3. ¿Qué significa? Que si yo la dibujo antes de -3 va a estar mal, y si la dibujo después de 3 también va a estar mal. ¿Está hasta ahí? Bueno. No. ¿Cómo justificarían que esa función es decreciente, además de hablar de la pendiente que es negativa? ¿No hay otra forma de justificar? Tomen un número. Por ejemplo, 3, -3. -3 es menor que ¿quién? Que 0. Hallan la imagen de -3 y hallan la imagen de 0. La imagen de -3 ¿a qué es igual? -3 me da como imagen 10. La imagen de 0, 4. ¿Cómo es 10 con respecto a 4? Entonces, F es decreciente. Bueno, seguimos el miércoles. Hasta luego.